Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy, en este 4 de julio, ¿verdad? Nos encontramos en que celebramos y recordamos también a el padre Julio César Duarte Hortellado, que está caminos de santidad también, queridos amigos. Qué lindo que es esto, que estemos nosotros recordando a una persona, a un sacerdote, que vivió plenamente su bautismo y más todavía como ministro del altar, sacerdote, al servicio de su pueblo y de su gente. Hoy en este viernes 4 de julio, nosotros leemos del libro del Génesis. La vida de Sara fue de 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el país de Canaán, y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham se levantó del lado de la muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: yo soy un forastero y un huésped entre ustedes. Denme una propiedad funeraria entre ustedes para que pueda retirar de mi presencia y sepultar a mi muerta. Después Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, que es Hebrón, en el país de Canaán. Abraham era ya viejo de edad avanzada y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Dijo Abraham a su siervo, el más viejo de su casa, que administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos, en medio de los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela para tomar mujer para mi hijo Isaac. Y así continúa esta historia, queridos amigos, muy interesante. Primero, el hecho de enterrar en esta tierra, en la cueva, dice aquí, de Macpelá, y que también Abraham dice que compra esta tierra. Esto, queridos amigos, nos está hablando, primero, el hecho de enterrar y tener los huesos de un difunto en la tierra significa: desde ahora que esta tierra me pertenece. Porque enterrar a los muertos y tener los huesos de los muertos en un lugar quiere decir que aquí ya están tus raíces. Primera cosita, señal de el autor sagrado que esta es la tierra prometida. Peñan de Yara, y especialmente a Abraham. Primera cosita. Pero después ahora le hace jurar a este servidor y le dice: mi tacuña para mi hijo Isaac, pero no aquí entre los cananeos. ¿Por qué, queridos amigos? Y este puede ser el problema de la Biblia que encontramos siempre, que es la cuestión de la idolatría. Ave entonces mal añante chara añetete. Yahvé, te vas a ir a mi parentela. Es allí donde nosotros adoramos al Dios Yahvé. Esta es una de las enseñanzas teológicas más grandes y fuertes que nosotros encontramos, ¿verdad? No podemos desviarnos. No podemos, queridos amigos. Por eso es que nosotros también tenemos que estar muy atentos en nuestro caminar. Esta es una enseñanza maravillosa porque fácilmente nosotros nos olvidamos de los valores, de los principios y nos volvemos verdaderamente idólatras. Pero la idolatría no es porque tengo mi cuadro de mi santo o de mi santo, una estatua o lo que sea. Pero es idolatría. Idolatría es cuando nosotros vamos detrás de valor, o mejor dicho, de antivalores que justamente entran por otros lugares. ¿Entienden, queridos hermanos? Incluso hasta yo diría, recordando a un santo, teniéndole ahí a San Juan Bosco, a San Francisco de Asís, a la Virgen María. Esto, al contrario, me ayudan a recordar la fidelidad y el camino hacia Dios para llegar a la santidad. La verdadera idolatría es cuando nos vamos detrás del poder, del placer y sobre todo de la plata. Queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.